economía, que, insisto, son números, pero que atrás son historias de vida, familias que empiezan y que ya han empezado a caer por debajo de la línea de pobreza. Fíjense ustedes que nada más, desde los estudios que plantea la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, según el modelo que reproducen, da cuenta que iniciada la pandemia cayeron más de 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Podremos discutir mucho rato, pero no nos daría el tiempo, cuáles eran los indicadores que daban cuenta de cómo había disminuido la pobreza en nuestro país. Nadie va a discutir que disminuyó en los últimos años, ni qué hablar, sobre todo del 2002 a esta parte. Si los indicadores eran los mejores o no, dado lo que queda a la vista ahora, y es la fragilidad de esos números, ¿no? Porque resulta que en 2 semanas, en un mes, se derrumban. Obvio, nadie imagina una pandemia. Creo que, sobre todo, no es que sea o no la crisis más grande de la historia. Es la más rápida, sin duda, de la historia. Para hablar de estos números, de qué tanto ha incidido en esto o cómo lo miden, si ese trabajo a través del trabajo informal que cayó, midiendo los seguros de paro, la informalidad, cómo se mire, ¿no? En fin, nos está acompañando para este bloque el economista investigador justamente del Instituto de Economía de la UDELAR, Mauricio da Rosa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Bien, vamos desde el principio. Sí. Ese modelo da cuenta de eso, ¿no? Sí. Más de 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Lo que nosotros queríamos estimar justamente es cuántos individuos, cuántas personas, cuántos hogares han caído por debajo de la línea de pobreza, lo que va de la pandemia, porque como vos señalabas, es una crisis que tiene un impacto muy rápido, entonces tenía sentido intentar estimar esto en tiempo real por una cuestión que es muy básica, que es que la pobreza la mide oficialmente el INE, Sí. y lo hace a partir de la encuesta continua de hogares, que es una encuesta representativa de todos los hogares uruguayos, Sí. que se mide a lo largo del año. Pero claro, la pobreza se reporta año vencido. Por ejemplo, tuvimos los datos de 2019, ahora a fines de marzo de 2020. Entonces, esperar hasta marzo de 2021 para saber qué está pasando con la pobreza hoy no parecía la mejor idea. ¿Qué datos utilizan para su modelo? ¿Qué observan? Entonces, lo que nosotros básicamente utilizamos es la encuesta continua de hogares del año pasado, Sí. actualizada a valores de 2020, y 3 conjuntos de información. Por un lado, lo que pasa con el mercado de trabajo formal, que están los datos que los conocemos, que son de público conocimiento, de cuántas personas han sido enviadas al seguro de desempleo en diferentes modalidades y de acuerdo a las ramas de actividad. Después, para estimar cuál es el impacto en los informales y en los cuentapropistas, de los que no tenemos información oficial, tomamos los impactos a la economía que están estimando por parte, por ejemplo, de la CEPAL, del FMI, que dan cuenta de un impacto a la economía en entorno de menos 3,5%. Y después las políticas anunciadas por el gobierno, las que ya existen, naturalmente, como el seguro de desempleo en sus diferentes modalidades, pero además la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social por única vez en 2 pagos, la duplicación de las asignaciones familiares, también por única vez en 2 pagos para aquellos hogares que no reciben tarjeta de Uruguay Social, y finalmente las canastas, estas de 1.200 pesos, que se están entregando a aproximadamente 100.000 hogares. Con la encuesta continua de hogares, simulando estas 3 piezas grandes de información bajo diferentes Ojo que supuestos. también están las ollas populares. Sí, ciertamente. Acá lo que queríamos era estimar como el impacto de la crisis en sí y de la respuesta del gobierno, para dar cuenta primero de cuánta gente es probable que esté cayendo hoy ya bajo la línea de pobreza, y cuantificar el efecto de las políticas en los hogares y en la pobreza agregada, y eso fue lo que hicimos en el estudio. Bien, sobre este primer análisis, ¿quieren opinar o preguntar? Si no, después seguimos con... No, porque supongo que desembocará en cuánta gente, cuántos de nuestros compatriotas están pasando por esa circunstancia, 100.000 personas, lo dijimos en el arranque. Sí, Bueno, justamente son nuestras estimaciones, que hicimos un conjunto muy amplio de escenarios para asegurarnos de que nuestras consideraciones a priori, nuestros supuestos, no estaban incidiendo en los resultados finales. Todos los resultados dan décimas más, décimas menos un resultado similar. 100.000 personas aproximadamente, es un incremento de la pobreza hasta 11,6%, que implica un incremento muy sustantivo, del entorno de 35% el incremento en la pobreza en este mes de abril. No veíamos un incremento de esta naturaleza en términos del cambio desde la crisis de 2002. Afortunadamente la pobreza es muy inferior hoy que en 2002, entonces los niveles son inferiores, pero el salto es bastante llamativo, y por eso valía la pena contar con esta información inmediatamente. A lo que se suma... Sí. No, si este modelo que ustedes plantean permite un análisis del efecto arrastre, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y sin pensar necesariamente en los más vulnerables que a la semana ya estaban cayendo por debajo de esa línea,
pensando en, no sé, profesiones o monotributistas, el odontólogo, que vio menguado sus ingresos, por ejemplo, que por eso no contrató al jardinero, por ejemplo. O sea, todo ese dominó entra en este análisis y qué proyecciones supone. Sí, sí, entra en el análisis desde el momento en que nosotros consideramos cuál es el impacto que se espera para la economía en su conjunto y eso lo, digamos, traducimos en qué pasa para cada hogar individualmente considerado dentro de esta encuesta que es representativa y después de ahí estimamos qué es lo que sucede a nivel agregado. Pero sí, nosotros estimamos este efecto ahora, el inmediato, que incorpora este conjunto de dinámicas medio perversas de la economía que impactan en el ingreso de los hogares y esto es lo que nos lleva a este incremento de 100.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Bien, sí. Sí, ustedes analizan partiendo del informe del INE y luego hacen un compartimento del aumento en los números de las canastas, incluso en el subsidio que lo mejoraron. El INE, de acuerdo a las estadísticas, utiliza agregar el FONASA, es decir, todas las retribuciones que reciben de parte del Estado, los más vulnerables, forma parte de si están por debajo de la línea o por encima de la línea de pobreza, ¿no? Sí. Es decir, un trabajador rural estaba en los 7.000 pesos, más o menos, que si ganaba 7.000 pesos no era pobre, ¿bien? Hoy, ¿esas estadísticas ustedes aumentaron los ingresos por hogar o utilizan esa misma valoración de números? Nosotros utilizamos la misma metodología que emplea el INE, que considera todo el conjunto de ingresos de los hogares. El tema del FONASA es una cuestión metodológica muy puntual que en realidad no cambia en ningún punto la tendencia de incorporar o no el FONASA en las estimaciones de pobreza, pero sí consideramos todos los ingresos que considera el INE y la idea básica es comparar los ingresos con esta línea de pobreza, que para hacerse una idea, la línea de pobreza es la cuantificación monetaria, cuánto es en dinero, una canasta básica alimentaria y no alimentaria, que por supuesto varía en función de en qué parte del país uno se encuentra y cuál es el tamaño del hogar. Y supongo que además contemplará lo que aumentan precios. Sí, sí, claramente porque eso es la cuantificación de cuánto cuesta esa canasta. Exacto. Para fijar ideas simplemente, un hogar de 3 personas en Montevideo enfrenta la línea de pobreza es de 39.000 pesos aproximadamente en 2020. O sea, el hogar en su conjunto tiene que tener ese nivel de ingresos para ser considerado no pobre. Eso es lo que hasta hace relativamente poco daba 8,5%, 8,8% de acuerdo al INE, y ahora se ha incrementado al 11,6%. Bien. Si consideramos pobre a una familia integrada por una pareja y un chico, como podría ser un caso que puede ser el ejemplo, y que ganan hasta, o que reciben de ingresos hasta 39.000 pesos. Yo me imagino una franja entre los 39.000 pesos y los 50.000 pesos, y yo los tengo que seguir considerando pobres. O sea, yo entiendo el número y entiendo que en algún lado hay que poner los límites para establecer un estudio de este tipo, pero después voy a la práctica, voy a la realidad y no creo que nadie pueda vivir con menos de 800 pesos por día en un caso así, o 900 o 1.000 pesos por día en alimentación solo. No incluyo ni siquiera el pago de un alquiler, el pago de las tarifas o lo que sea. Entonces digo, me parece que no me cierran los números en cuanto al número de la pobreza. Y hago el análisis de la cantidad de gente que recibió canastas, más la cantidad de gente que teóricamente pasaría por esto que ustedes dicen, de una situación de no pobreza a pobreza a partir del COVID. Y me parece que supera mucho el 8%. Y supera mucho el 11% también. Porque si estamos hablando de 400.000 canastas, estamos hablando del 12 o 13% de la población ya solo por ese concepto. Entonces, yo digo, ¿a dónde vamos con todo esto? Porque si usted dice que lo puede arreglar de repente con 20 millones de dólares por mes, ¿cuánto puede aguantar el Estado uruguayo volviendo a endeudarse en una situación que ya es complicada si le incrementamos cuentas y cuentas y cuentas? ¿No será mejor esperar a que el Uruguay se vaya en la nueva normalidad, se vaya recomponiendo, la gente vaya volviendo a trabajar y no tengamos que ir hacia el asistencialismo? No sé si... Me parece que se da de narices el estudio y las conclusiones del estudio, que están muy bien inspiradas con lo que el Uruguay está haciendo en términos de la nueva normalidad. No sé si soy claro. Sí, sí, clarísimo. Hizo un conjunto de consideraciones muy variadas. Voy a intentar abarcarlas todas. Perdón, No, naturalmente.
en principio, con respecto a la medición de la pobreza, evidentemente uno marca una línea en algún punto y es una línea que puede ser discutible. Acá creo que la clave es que es una línea que mantiene la misma metodología año tras año, entonces nos permite medir una evolución de esa pobreza. Es un indicador, es la incidencia de la pobreza, hay muchos más indicadores que dan cuenta de la indigencia, que dan cuenta de la severidad de la pobreza, de cuánto la gente se aleja de esa línea, indicadores que dan cuenta de la desigualdad, es decir, son fenómenos sociales muy complejos que naturalmente uno no los puede captar con un único indicador. Ahora, ese indicador nos sirve para evaluar esta situación de forma homogénea a lo largo del tiempo y ver si a la luz de ese indicador tenemos o no un empeoramiento de la situación y claramente lo tenemos. Entonces, evidentemente, hay un conjunto de población que está apenas por encima de la línea de pobreza, o algunos miles de pesos por encima de la línea de pobreza, que está en condiciones de vulnerabilidad. Eso quiere decir que están expuestos a una crisis, por ejemplo, como esta, que es una crisis muy importante de escala global. Esto no es un pequeño desvío con respecto a lo que teníamos planificado, es una crisis de gran envergadura. Entonces, naturalmente, hay un conjunto de población que se va a ver afectada y que va a caer por debajo de la línea de pobreza. Ahí el punto es cómo responder. Y usted decía, y es una opinión, que sería más adecuado esperar a que el tiempo pase y ver cómo esto evoluciona, que no ha sido la opción del gobierno. El gobierno ha decidido intervenir rápidamente con un conjunto de transferencias, de refuerzo de transferencias que ya existían. Aunque para muchos son insuficientes, ¿no? Y bueno, y eso fue un poco nuestra pregunta. Bueno, ¿estas transferencias impactan, mueven la aguja o no? Entonces lo que nosotros primero hicimos calcular en promedio cuántos son, para tener una idea de qué estamos hablando. Sí. Y lo que se observa es que en promedio estas transferencias, este refuerzo de transferencias, son algo así como 1.600 pesos por mes por hogar. Es un monto muy moderado. Esto en términos per cápita son algo así como 400 pesos por persona en el mes. Entonces, naturalmente, esto, alguna gente que quedó muy cerquita de la línea, pero por debajo, la va a subir, sí. Pero estamos hablando de siempre gente que está muy... El tema es la que está muy por debajo muy de esa esa línea, claro. Entonces, nosotros cuantificamos que el efecto de estas políticas, en ausencia de estas políticas, se hubiese incrementado, para fijar ideas, en 125.000 personas, y en lugar de eso, se incrementó en 100.000. Pero claro, el efecto es muy moderado porque las transferencias de ingresos, si bien fueron rápidas y eso es muy valorable y es muy positivo, sí, fueron muy moderadas. Y un apunte más, este refuerzo de ingresos representa el 4% de los ingresos de estos hogares. Es un monto muy limitado que naturalmente tiene un efecto también moderado. Yo, en alguna medida, entiendo que el gobierno está esperando justamente a ver que se achique el número ese. ¿Cómo bueno, en realidad es esas medidas que podrán ser, que para muchos se entienden insuficientes, acompañadas de otras que lo que buscan es que las empresas se puedan mantener a flote generando empleo. Porque, a ver, yo no sé cómo se puede, si usted comparte o no, la teoría de la V corta, de la gran caída, de la recuperación rápida, en un mundo que está en recesión, ni que hablar de la región. Ya incluso ya no se habla del problema del déficit fiscal, se pateó para 2021 y veremos, ¿no? Pero en el análisis de lo suficiente, no creo que nadie aplaude como suficientes, pero aceptables o insuficientes de las medidas para con los más vulnerables, más los beneficios crediticios para empresas y demás, ¿es un balance que pareciera equilibrado? Bueno, eso es naturalmente una consideración que cada uno tendrá que hacer. Bueno, nosotros lo que podemos ver como economistas es que estamos en una crisis de gran envergadura. Los países están respondiendo de forma muy agresiva, en el buen sentido del término, a esta crisis, con paquetes fiscales verdaderamente muy ambiciosos. Uruguay tiene una estrategia un poco más conservadora, un poco más moderada, y en particular con las transferencias a estos hogares de bajos recursos, una estrategia muy moderada. Evidentemente, si uno está apostando a esta cuestión de la B corta, ¿no? De que vamos a rebotar rápidamente, que ojalá sí sea, bueno, en ese caso, esta crisis sea transitoria, pero igual, aún en ese escenario muy optimista, de que esta crisis va a ser corta, aguda, pero corta, igual tiene mucho sentido asistir con transferencias monetarias a estos hogares para evitar que caigan en trampas de pobreza, que es algo que está súper estudiado. A ver, ¿qué es la trampa de la pobreza? Si un hogar si cae por debajo de la línea de pobreza y se mantiene ahí suficiente tiempo, empieza a generar cada vez más dificultades para salir de la pobreza, porque empieza a desahorrar, empieza a vender cosas, tiene problemas de acumulación de capital humano, pierden experiencia, después es más difícil recuperar el trabajo. Entonces, con una transferencia monetaria a tiempo, en este momento, con esos 22 millones de dólares que usted planteaba, que es nuestro cálculo mensual de cuánto costaría llevar a estas personas de vuelta hacia la línea de pobreza, con una transferencia puntual en este momento, vigorosa, enérgica, pero ya a tiempo, logramos mantener estos hogares
sobre la línea de pobreza y evitar que caigan estas trampas. Esto, a la larga, además, O sea, que mucho más no es eficiente. asistencialismo versus generación de empleo. ¿Es una falsa dicotomía? Bueno, pero si A ver. vuelve- Es que a mí me parece que es necesario, primero, creo que le erramos al bizcochazo si de todo esto no ponemos el ojo en lo central. Y es que hay 100.000 de los nuestros que están bajo la pobreza, chiquilines. 100.000 de los nuestros ahora, no después, no mañana, ahora. Y eso... Si es eso donde no pones el centro, me parece que de la perspectiva, ya no digo republicana, democrática, humana, humanista, básica, mínima, elemental, me parece que le erramos al bizcochazo, por lo menos desde mi perspectiva. Hay un asunto sobre el cual, cuando se aborda esto, se dice, lo que pasa que poner dinero en esa dirección implicaría un esfuerzo que el Estado, nuestro Estado, no podría realizar. O bien porque, recién de alguna manera Juan lo insinuaba, porque no podemos endeudarnos más. Yo creo que eso es discutible, porque hay líneas de endeudamiento, lo ha dicho la ministra, que ya están abiertas. Pero además hay otro aspecto sobre el cual me parece que se habla poco. A veces siento deliberadamente poco. ¿Qué pasa con aquellos sectores de la economía uruguaya, sin necesidad de acudir a préstamos, que podrían hacer un esfuerzo que para esos grandes en poder económico que tienen esos sectores, implicaría un esfuerzo más bien tirando a pequeño, que podría mover, ese sí, fuertemente mucho la aguja de estos más de 100.000 compatriotas? ¿Es posible eso? Porque da la sensación que con el argumento, ellos son los que nos van a sacar del mal momento, está pasando un mal momento 100.000 de nuestros hermanos. Yo creo que me voy a referir un instante a la primera parte de tu intervención, que me parece muy importante. Yo creo que esta crisis nos pone frente a un aprieto, digamos, como sociedad, porque, bueno, es una crisis de la que ningún uruguayo es responsable. Tampoco el gobierno, pero nadie de nosotros es responsable. Entonces, la pregunta acá clave es, ¿cómo vamos a responder colectivamente a esta crisis? ¿Vamos a intentar absorber organizadamente este shock negativo todos juntos, organizar la respuesta y salir de forma potente y ordenada? ¿O vamos a dejar que caiga más o menos aleatoriamente? Acá la respuesta claramente tiene que ser una respuesta colectiva que evite que estos 100.000 compatriotas caigan por debajo de la línea de pobreza. Desde el punto de vista del financiamiento, nosotros lo que podemos aportar desde este estudio es una política que neutralice buena parte de los efectos negativos en términos de pobreza de esta crisis. Salen en torno de 22 millones de dólares, puede ser un poco menos dependiendo de la política, que de forma anualizada da en el entorno de medio punto del PBI. ¿Sí? Es un monto de dinero sustantivo, que está de todas formas dentro del paquete, o sea, dentro de los órdenes de magnitud de los paquetes fiscales que otros países están implementando, que son paquetes de 3, 4, 5, 6% del PBI. Sí. Países Pero ya ricos están y países... anunciando acá que con estas medidas nada más vamos a estar por encima del 1% del PBI. Claro, pero eso en términos de déficit fiscal. Pero yo Sí. digo, como de paquetes adicionales fiscales, como de inyección de dinero a la economía, hay países que están implementando paquetes de verdad muy grandes. Si uno piensa en un paquete de esa naturaleza y destinar medio punto del PBI para evitar que suba la pobreza, no parece una decisión que como sociedad no podamos tomar. Yendo al punto del financiamiento, que no es un tema que nosotros abordemos en ese trabajo, pero que igual está sobre la mesa, Uruguay tiene preaprobadas, como ya ha dicho la ministra, y como Financiamientos, financiamientos, créditos. Sí. deuda preaprobada en el orden de 4 puntos del PBI. Si esta crisis es efectivamente transitoria, si esto es una V y vamos a rebotar rápidamente, tiene mucho sentido contraer deuda, que es una forma de colectivamente organizar la salida. Contraemos deuda colectivamente, transferimos ingresos a los hogares por una parte de esa deuda simplemente, y evitamos las trampas de pobreza y evitamos estos meses de angustia y de caída de las posibilidades reales, materiales de estos hogares para afrontar una vida mínimamente razonable. Pero, perdón, ¿y los impuestos? ¿No hay sectores de la sociedad que podrían hacer un esfuerzo un poquito más grande? De vuelta, esto excede por mucho el alcance del trabajo, pero sí creo que hay un cierto consenso en que la forma natural de secuenciar esto sería responder a la crisis rápidamente con deuda, con endeudamiento, o sea, financiar la crisis con endeudamiento y después financiar la deuda con un cambio tributario que puede ir en el sentido de lo que vos planteabas. Hay proyectos presentados incluso No, bueno, que manejan el los aumento hemos conversado acá. gradual del CIMBE estuvimos IRPF. conversando acá también, ¿no? Sobre eso. Bien, ¿alguien más? Sí. Sí, esa transferencia que tú hablabas como para sacar a esas personas que cayeron debajo de la línea de pobreza y subirlas, digamos, sobre la línea, ¿no?
O sea, con una transferencia eso se logra sacarles de la pobreza y eso sería sostenible o después, ¿cómo se maneja después a futuro para que se sostengan en esa situación? ¿Cuál podría ser el instrumento? Que bueno, de repente algún impuesto. Y después, por otro lado, alguna duda que me quedó en cuanto a las valoraciones que ustedes hicieron, ¿no? Ustedes planteaban en el trabajo que las medidas que optó el gobierno para moderar el aumento inevitable de la pobreza hicieron que ese crecimiento de la pobreza, no sé, lo moderaran en un 20% más o menos, ¿no? O sea, podría haber crecido un 20% más de lo que creció, eso es lo que yo entendí. Sí. Dentro de todas esas medidas que se consideraron, yo vi que tomaron lo de las tarjetas de Uruguay Social, asignaciones familiares y las canastas, pero ¿se considera de alguna manera y cómo eventualmente se puede valorar todo lo que tiene que ver con el seguro de desempleo, ¿no? Que ayuda a las empresas, pero también ayuda a los empleados, aplazamientos en vencimientos de un montón de pagos, bueno, lo del fondo de coronavirus, subsidio también para funcionarios mayores de 65 años de edad, subsidios para monotributistas, entre otras, ¿no? Otras medidas más allá de esas que ustedes mencionan en el trabajo. Para empezar por lo último, sí, el seguro de desempleo está considerado en nuestras estimaciones, está todo simulado. De las políticas que mencionaste, la grande que no pudimos considerar porque es muy difícil identificar qué hogares son los que son objeto de estas políticas, son la de monotributistas, eso no lo pudimos considerar, pero el resto de las políticas, las grandes, están todas consideradas. Lo del fondo coronavirus no es claro exactamente cómo se está direccionando, pero las políticas que llegan directamente a los hogares, las grandes, están todas consideradas. Con respecto a la otra pregunta que me parece muy importante, esto de la sostenibilidad y en qué medida... Nosotros estamos midiendo acá pobreza desde el punto de vista de ingresos, que es una cosa que fluctúa muy rápidamente, justamente porque depende del ingreso mensual de cada hogar. Muchos de los hogares que están cayendo hoy por debajo de la línea de pobreza son hogares que estructuralmente no son pobres, o sea, que tienen condiciones materiales, de infraestructura, que uno no pensaría que son pobres, pero que sin embargo, desde el punto de vista del ingreso mensual que perciben, sí lo son. Entonces, en este sentido es que parece muy conveniente y muy razonable inyectar dinero en este momento de contracción de sus ingresos para evitar que eso implique un perjuicio de largo plazo para estos hogares. ¿Me explico? Entonces, desde ese punto de vista... Entiendo. Y ahí cómo entra el análisis de... que maneja Presidencia, ¿no? Es decir, el de la perilla. Porque como no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, como no sabemos cómo va a evolucionar esto, y ni acá, y por sobre todo, ni siquiera qué va a pasar con la eventual reactivación de las economías de China, Estados Unidos, lo que hay que hacer es aflojar la manija del asistencialismo ya, o ir paulatinamente como se está haciendo, acompañado de otras medidas. ¿Qué pareciera lo más...? Claro, las urgencias son las urgencias, está claro, pero para salir de la pobreza y no dejarla anestesiada en ese lugar con un asistencialismo, apostar a la generación de empleo y asegurar el empleo en este país que ya venía con problemas, no es también un camino, o pueden ser compatibles. Si podemos darnos el lujo que sea compatible. Yo también preguntaba lo de si esa inyección, por una vez, después sostiene, porque uno pensaría que no, porque si la situación económica se mantiene o demora en volver más o menos a reactivarse, a la normalidad, digamos, ¿cuántas veces se necesita la inyección para mantener a esas personas en la línea de pobreza, digamos, por encima? Pero mientras menos meses no, mejor, lógico, pero también creo que a veces, no sé, cuáles son las medidas que se pueden tomar y cómo se proyectan también los efectos que puedan tener en otros ámbitos, ¿no? Digo, capaz que hay medidas que son compatibles con todo, digamos, pero capaz que hay algunas medidas que pueden generar una detracción de la economía y al mismo tiempo menor fuentes de empleo, y las menores fuentes de empleo perjudican a estas mismas personas. Entonces, eso quiero decir, que a veces son muy complejas las medidas. Sí, ciertamente es muy complejo y hay que ser cuidadoso con estas medidas. Ahora, hay dos discusiones, ¿no? Una discusión que tiene que ver con la crisis en este momento y una discusión más como general. En términos generales, las transferencias monetarias no son una cosa que uno tiene que pensar para los episodios de crisis económica. Los países que tienen menos niveles de pobreza, los más ricos y los menos desiguales, los países, por ejemplo, europeos, usan transferencias monetarias muy, muy ambiciosas. Una renta básica. Transfieren, algunos con esquemas de ese estilo, pero en general con esquemas muy universalistas. ¿Los escandinavos? Sí, los escandinavos, también los franceses, hay los ingleses. Incluso los norteamericanos tienen esquemas de transferencias monetarias
permanentes en el tiempo, es una cosa sostenida en el tiempo, que es lo que les permite en algunos casos mantener niveles de pobreza y de desigualdad muy bajos, independientemente del ciclo económico, porque asumen que la economía es muy inestable, que tiene variaciones, y justamente para evitar que la gente caiga en trampas de pobreza y generar problemas peores de los que podemos tener, uno logra así mantener los ingresos estables en buena parte de la población. Entonces no hay una contraposición entre políticas de promover el empleo pero y sí transferencias hay monetarias. contraposición entre países emergentes y países de primera línea, Ciertamente, ¿no? pero en este caso, que estamos ahora sí en una situación puntualmente crítica, parece tener sentido, y siendo que tenemos espalda financiera como para poder hacer frente a estas obligaciones y a este tipo de políticas, bueno, podemos desplegar rápidamente algunas políticas para al menos en lo inmediato, que sabemos que la crisis es bien compleja, poder rápidamente llegar con una cantidad de recursos significativa a estos hogares, que además es sencillo desde el punto de vista administrativo. Uruguay tiene una red de transferencias monetarias bien densa. Hay que pensar que la mitad de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay están cubiertos por alguna transferencia monetaria. Si uno incorpora además las deducciones por hijo de IRPF, son el 80% de los menores del Uruguay que tienen alguna transferencia monetaria por parte del Estado. Es una política muy universal. Uno rápidamente, con una decisión muy inmediata, puede acceder a estos hogares con una cantidad de recursos muy importante y evitar lo peor de una crisis de la que nadie es responsable. Entonces, el trabajo lo que busca hacer es cuantificar estos fenómenos. ¿Llega al gobierno este trabajo? ¿Llega a oídos de los equipos económicos y los que toman las decisiones? Esperemos que sí. Nosotros somos apenas investigadores. Este trabajo salió el sábado de tardecita. Recién se está empezando a mover. Ojalá que sí, que llegue a oídos del gobierno, porque nos parece que el mensaje, además, no es disparatado. Decimos, bueno, tenemos 100.000 personas más por debajo de la línea de pobreza, con una política que no parece... sí, por lo menos... Que no son 2.000 millones de dólares. No, es una exacto. política Es moderada. un estudio por lo menos que da cuenta de números y no de una generalidad apocalíptica, sino que va concreto, ¿no? Como decía él, que no se puede esperar tampoco a tomar medidas. Así que es bueno tener una idea hoy de cómo estamos y cuáles son los efectos que estamos teniendo. Mauricio de Rosa, entonces economista investigador de Lodelar, del Instituto de Economía. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ¿verdad? Sí, pausa y ya volvemos.